No pensaba en el futuro. Le tenía miedo. Un miedo terrible. Un miedo que sentía en todo el cuerpo, que me paralizaba completamente, que me hacía pensar constantemente en no querer seguir viviendo. La única salida que veía para no llegar a ese futuro era la muerte. Miedo al despertarme, al mirar una factura, a notar el cuerpo cansado. Miedo al imaginarme más vieja, con menos fuerza, con menos recursos, sin saber cómo sostener lo mínimo. Creí que ese miedo me estaba mostrando la realidad con más claridad que nadie. Pero no era verdad. El miedo no me estaba mostrando el futuro. Me estaba mostrando sus propias imágenes. Imágenes de pérdida, de enfermedad, de pobreza, de soledad, de no poder cuidar lo que amaba, de necesitar ayuda y no encontrarla, de llegar a un día en el que algo dependiera de mí y yo no pudiera responder. Eso era lo que me rompía, no el futuro. El miedo al futuro, porque el futuro todavía no estaba aquí, pero el miedo sí. El miedo estaba aquí, completamente. Me ocupaba el cuerpo, me robaba el aire, me cerraba la mirada, me hacía ver la vida como si ya estuviera condenada. Y yo no sabía separarlos, no sabía distinguir entre lo que podía pasar y lo que el miedo estaba haciendo conmigo ahora. Si la mente me mostraba una escena, yo la creía. Si me decía, no vas a poder, yo sentía que ya era verdad. Si me decía, te quedarás sola, mi cuerpo vivía esa soledad antes de tiempo. Si me decía, no tendrás con qué sostenerte, algo en mí se hundía como si ya hubiera ocurrido. Así vivía, no en el futuro, en el miedo. El futuro era solo el nombre que yo le daba. Por eso nadie podía calmarme diciendo, no pienses tanto, porque no era solo pensamiento. Era un cuerpo entero preparado para una amenaza. Era una vigilancia antigua. Era una parte de mí intentando protegerlo todo antes de que algo se rompiera. Y cuanto más importante era algo para mí, más miedo sentía. Miedo por mi cuerpo, miedo por mi dinero, miedo por mi casa, miedo por la comida, miedo por quienes dependían de mí, miedo de amar algo y no tener fuerzas para cuidarlo. Ese era el miedo más profundo. No era solo miedo a sufrir, era miedo a no poder proteger, miedo a fallar cuando alguien me necesitara, miedo a mirar unos ojos que confían en mí y no tener respuesta, miedo a que la vida me pidiera más de lo que yo podía dar. Y como ese miedo nacía de algo tan delicado, parecía sagrado. Parecía que no debía tocarlo. Parecía que si dejaba de tener miedo, estaba abandonando. Como si el miedo fuera la prueba de mi amor. Como si preocuparme hasta enfermar significara que me importaba de verdad. Pero no era amor puro. Era amor atrapado por la mente. Era amor convertido en amenaza. Era amor sin descanso. El amor miraba algo vivo. El miedo imaginaba el día en que podría perderlo. El amor quería cuidar hoy. El miedo quería sufrir todos los mañanas. El amor estaba en las manos. El miedo estaba en las imágenes. Y yo, sin darme cuenta, había entregado mi cuerpo al miedo creyendo que se lo entregaba al cuidado. Había mañanas en las que todavía no faltaba nada, pero yo ya sentía la falta. Todavía había comida, pero yo ya sentía el hambre futura. Todavía había techo, pero yo ya sentía la intemperie.
Todavía había vida, pero yo ya sentía la pérdida. Todavía había este día, pero yo ya estaba viviendo el día en que todo se rompía. Eso hace el miedo. No espera a que la vida ocurra. La adelanta, la deforma, la llena de finales. Y después dice, esto es realismo. Pero no era realismo. Era terror con argumentos. Era una película hecha con datos reales, porque sí, había cosas reales. El cansancio era real, el dinero era real, la edad era real, las responsabilidades eran reales, la enfermedad era real como posibilidad, la fragilidad era real. Pero el miedo tomaba cada cosa real y la convertía en condena. Tomaba una factura y me mostraba una vida entera de pobreza. Tomaba una molestia en el cuerpo y me mostraba una vejez imposible. Tomaba el amor por alguien y me mostraba el día en que no podría salvarlo. Tomaba una preocupación legítima y la hacía infinita. Y ahí me perdía. Porque una preocupación concreta puede mirarse, pero un miedo infinito no se puede resolver, solo se puede sufrir. Intenté resolver el miedo pensando más, buscando una salida mental para cada posibilidad. Pero el miedo nunca decía basta. Si encontraba una respuesta, aparecía otra pregunta. Si veía una posibilidad, aparecía otra amenaza. Si algo parecía arreglarse, el miedo preguntaba, ¿y si vuelve a romperse? El miedo no quería soluciones. Quería seguir siendo miedo. Y cuando estaba agotada de tener miedo, me refugiaba en la idea de la muerte. Esa idea a veces me daba descanso, porque era la salida a no tener que enfrentarme al futuro. El miedo quería seguir ocupando mi vida, y yo lo alimentaba creyendo que estaba protegiéndome. Hasta que un día empecé a ver algo muy simple. Lo que estaba ocurriendo ahora no era el futuro. Era miedo. Solo miedo. Doloroso, físico, antiguo, convincente, pero miedo. Y verlo así abrió una pequeña grieta. Porque mientras yo decía mi futuro, la imagen parecía enorme. Pero cuando decía miedo, podía volver al cuerpo. Podía notar la presión, la respiración, la película. Podía empezar a distinguir. Esto es una imagen, esto es una sensación, una predicción, una voz interior diciendo, no podrás. Pero no es el futuro entero, no es la realidad completa, no es una verdad absoluta, es miedo apareciendo ahora. Y aunque seguía doliendo, ya no tenía la misma autoridad, porque el miedo necesita que lo confundas con la verdad. Necesita que creas que sus imágenes son destino. Necesita que no mires directamente lo que es. Cuando lo miras, aunque sea un instante, no desaparece siempre. No se vuelve pequeño de golpe, pero deja de ser invisible. Ya no manda desde la sombra. Ya no puede decir simplemente esto va a pasar, sin que algo dentro pregunte, ¿está pasando ahora? ¿O es miedo usando el futuro para ocupar mi cuerpo? Al principio esa pregunta no me llevaba a ninguna paz. No me hacía sentir mejor. No abría una puerta luminosa. Solo me obligaba a detenerme un instante antes de creerlo todo. Porque cuando una está aterrada, no sirve que alguien le diga, pregúntate quién tiene miedo. En ese momento la respuesta parece evidente. Tengo miedo yo. Este cuerpo, esta vida, esta persona que se levanta cansada, que mira lo que falta, que no sabe si podrá sostener lo que ama. No hay misterio ahí. Hay un yo temblando. Y pedirle a ese yo que desaparezca puede sonar como otra violencia.
Por eso durante mucho tiempo la espiritualidad no me ayudó. Me hablaba de soltar, de observar, de no identificarme, pero el miedo estaba demasiado cerca. No era una idea flotando en la mente, era una fuerza agarrada al cuerpo. Y cuando el cuerpo está tomado por el miedo, la enseñanza tiene que entrar con mucha honestidad, o no entra. Lo primero no fue preguntarme quién era. Lo primero fue ver que el miedo estaba fabricando un mundo, no solo una emoción, un mundo entero, un futuro entero, una vida entera donde todo terminaba mal. El miedo tomaba una sensación del cuerpo y construía una vejez, tomaba una factura y construía una ruina, tomaba el amor por algo vivo y construía una pérdida, tomaba una posibilidad y la convertía en sentencia, y después me decía, esto es la realidad. Ahí empezó la grieta, no en negar el miedo, ni en decir que no tenía motivos. Los tenía. La vida es frágil, el cuerpo se cansa, el dinero puede faltar, lo que amamos puede enfermar, todo eso es verdad. Pero el miedo hacía algo más. Unía todas esas verdades en una sola condena y me obligaba a vivir dentro de ella antes de tiempo. La enseñanza empezó cuando vi esa diferencia. Una cosa era la realidad, otra cosa era el mundo que el miedo construía con fragmentos de realidad. La realidad venía de una en una. Este día, esta necesidad, esta acción, este cansancio, este límite. Pero el miedo lo traía todo junto, todos los años, todas las pérdidas, todas las facturas, todas las enfermedades, todo lo que podía salir mal reunido en una sola imagen imposible de sostener. Ningún cuerpo puede con eso. Ningún ser humano puede vivir todos sus futuros a la vez. Entonces entendí que no podía salir del miedo intentando resolver el mundo que el miedo fabricaba, porque ese mundo no tenía final. Si resolvía una imagen, aparecía otra. Si encontraba una salida, el miedo preguntaba, ¿y si falla? Si algo se calmaba un poco, el miedo decía, no te confíes. El miedo no buscaba una respuesta, buscaba continuidad. Y al ver eso, dejé de seguirlo tan lejos. No siempre, no perfectamente, pero a veces podía detenerme antes de entrar en toda la película. Podía decir, ahora mismo esto es miedo construyendo futuro. Eso ya era distinto. No era una solución mágica, no pagaba nada, no curaba nada, no garantizaba nada, pero cortaba una mentira. La mentira de que esa imagen era toda la verdad. El miedo decía, vas a perderlo todo. Pero lo que estaba aquí era una frase. El miedo decía, no podrás. Pero lo que estaba aquí era una sensación. El miedo decía, será así. Pero lo que estaba aquí era una predicción. Dolorosa, convincente, física, sí, pero predicción. Cuando una predicción es vista como predicción, pierde algo de su hechizo. Ahí la enseñanza se volvía práctica. No tenía que destruir el miedo. No tenía que convertirme en alguien sin miedo. No tenía que alcanzar un estado especial. Solo tenía que dejar de confundir una imagen con una orden. Si había algo concreto que hacer, lo hacía. Si había que mirar una cuenta, miraba una cuenta. Si había que pedir ayuda, pedía ayuda. Si había que cuidar algo hoy, cuidaba hoy. Pero si no había nada real que hacer, si solo estaba siendo arrastrada a una escena futura, entonces el trabajo era no seguir alimentándola. No porque el futuro no importara, sino porque importaba demasiado como para dejarlo en manos del terror.
El miedo cree que pensar más es proteger más, pero llega un punto en que pensar no protege, solo multiplica. Multiplica escenas, amenazas, finales. Y una mente multiplicando finales no puede cuidar bien lo que tiene delante. Muchas veces mi miedo no me hacía más responsable, me hacía menos disponible, menos clara, menos viva. Me arrancaba del único lugar donde podía responder. Entonces entendí lo que los sabios querían decir, pero de una forma mucho más humana. No era que el cuerpo y la vida no importara, ni que el dolor fuera una ilusión sin importancia. Era que la mente, cuando está poseída por el miedo, no ve la vida. Ve sus propias imágenes. Vivir identificada con esas imágenes era vivir dentro de un sueño doloroso, un sueño hecho de futuro, un sueño hecho de amenaza, un sueño tan intenso que parecía más real que el día mismo. Despertar, al menos en ese instante, no era desaparecer, ni convertirme en nadie, ni negar a la persona que tenía miedo. Era ver que el miedo estaba apareciendo y que no tenía que creer todo lo que mostraba. El miedo aparecía en mí, pero no tenía que pensar por mí. No tenía que decidir, ni que mirar por mí. No tenía que convertir cada posibilidad en destino. Entonces todo volvía al tamaño real. No toda mi vida, este día, no todo el futuro, esta acción, no toda la pérdida posible, esto que todavía está aquí, no todos los años que no sé si podré sostener, este momento en el que aún puedo hacer una cosa. La mente desprecia eso porque le parece poco. Quiere garantías. Quiere respuestas definitivas. Quiere saber que nunca faltará nada, que nunca dolerá nada, que nunca llegará una noche sin salida. Pero la vida no da esa garantía. La vida solo se da a sí misma ahora. Y ahí estaba la enseñanza más sobria. El miedo quería seguridad antes de dejarme vivir. Pero si esperaba a sentirme segura para vivir, no viviría nunca. Tenía que volver antes, con miedo, sin garantías, sin haber resuelto todos los años. Volver a lo que podía tocar, a lo que podía cuidar hoy. Eso no eliminaba el miedo, pero le quitaba el derecho a ocuparlo todo. El futuro vendrá cuando venga, y si trae dolor, habrá dolor. Si trae pérdida, habrá pérdida. Si trae decisiones difíciles, habrá decisiones difíciles. Pero no tengo que vivirlo todo antes en la mente. No tengo que sufrir cada posibilidad como si ya fuera real. No tengo que dejar que el miedo use mi amor para destruir este día. Porque el amor no está en la película del futuro. El amor está en el gesto concreto, en la comida que pongo hoy, en la cuenta que miro hoy, en el cuerpo que dejo descansar hoy, en no abandonar lo que está vivo ahora por arrodillarme ante una imagen. El miedo seguía hablando, pero ya no era Dios. No era verdad absoluta. No era el dueño de mi cuerpo. Era miedo. Doloroso, antiguo, físico, convincente, pero miedo. Cuando podía verlo así, había un espacio donde todavía podía responder, donde podía amar sin convertirme en terror, donde la vida no estaba resuelta, pero tampoco estaba completamente entregada a la condena. Quizá eso era todo lo que podía hacerse al principio. Ver el miedo sin dejar que fabrique toda la realidad. Y desde ahí volver al día. Al único día que existe. Al único lugar donde todavía se puede cuidar algo.